Hola a todos, les deseo mucha salud. Hoy les doy la bienvenida a un análisis que ha sacudido el corazón del boxeo mexicano, una historia contada no desde la euforia del aficionado, sino desde la mirada fría y experimentada de un hombre que ha forjado campeones. Cuando Robert García comenzó a hablar sobre el enfrentamiento entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez, el ambiente cambió de inmediato. No elevó la voz, no buscó titulares fáciles. Bastó con unas pocas frases para que la sala quedara en silencio, porque cada palabra suya apuntaba directo al núcleo de una guerra interna, una de esas batallas donde el orgullo nacional pesa tanto como los puños. García no analiza con romanticismo. Observa, disecciona y advierte. Frente a Navarrete, describe lo que muchos ven pero pocos entienden. Una caótica armonía. Golpes lanzados desde ángulos imposibles, ritmos irregulares que rompen cualquier plan defensivo, y una presión constante que asfixia al rival hasta robarle el aire. Navarrete, dice García, convierte el ring en un territorio hostil, incómodo, donde pensar se vuelve un lujo peligroso. Pero esa misma tormenta tiene grietas, y ahí aparece la advertencia que eriza la piel. Cuando un boxeador confía demasiado en su propia intensidad, basta un solo segundo fuera de control para que todo se derrumbe. Según el entrenador, el mayor riesgo de Navarrete no viene del golpe del rival, sino de su propia fe en el caos. Un paso de más, un ataque mal calculado, una pausa inexistente, y el castigo puede ser inmediato. En el boxeo de élite, recuerda García, la valentía sin disciplina suele pagarse con sangre. Al hablar de Sugar Núñez, el tono cambia, se vuelve aún más inquietante. García no lo describe como un depredador ruidoso, sino como uno silencioso. Núñez no necesita imponer su presencia desde el primer segundo. Observa, mide, memoriza patrones. Es un boxeador que entiende el tiempo como un arma. Para García, su mayor peligro reside en esa calma perturbadora, en la capacidad de esperar sin desesperarse, de aceptar la presión sin perder la lucidez. No busca dominar cada instante. Busca el instante exacto. Y ahí está el choque de filosofías. García señala que Núñez es el tipo de rival que puede sacar de quicio a Navarrete. Lo obliga a atacar de más, a forzar situaciones, a traicionar su propio equilibrio. Y cuando eso sucede, cuando la paciencia se rompe, el combate puede cambiar de dueño en un parpadeo. Un contragolpe limpio, una lectura perfecta, y todo lo construido round tras round se desvanece. El momento más impactante del análisis llega con la conclusión de García, una frase que pesa como sentencia. Esta pelea no se decidirá por fuerza, sino por disciplina y cabeza fría. No habrá margen para errores pequeños, porque aquí los errores no son pequeños. No existen rounds de ajuste ni segundas oportunidades. Cada decisión contará. Cada segundo será un examen. Por eso, insiste García, este enfrentamiento es tan peligroso como fascinante. No se trata solo de quién golpea más duro o quién aguanta más castigo, sino de quién logra mantenerse fiel a su plan cuando el cuerpo pide caos y la mente exige orden. Es una prueba de carácter, de inteligencia y de control emocional bajo presión extrema. Cuando finalmente suene la campana, el mundo del boxeo no solo observará un combate, contemplará un punto de quiebre. Dos caminos opuestos chocando en el mismo ring. Dos formas de entender la guerra. Y en ese instante bastará un descuido, una decisión equivocada, para que la historia cambie para siempre. Por eso, cuando llegue la noche señalada, nadie respirará tranquilo, porque todos sabrán que no están ante una pelea más, sino ante un momento en el que el boxeo mexicano se mirará al espejo, y solo uno saldrá con la verdad escrita en los puños. Hubo un instante, breve pero revelador, en el que Robert García se detuvo a mitad de su análisis. No fue silencio por falta de ideas, sino por exceso de peligro. Una pausa cargada de tensión, como si hubiera visto algo que no debía decirse a la ligera. Porque cuando un entrenador de su experiencia mide cada palabra, es señal de que lo que está en juego va más allá de una simple estrategia. García percibió un detalle táctico que no solo podía decidir una pelea, sino marcar un antes y un después en la carrera de un boxeador. Y ese detalle era tan arriesgado que incluso nombrarlo parecía invocar el desastre.
Ese momento tuvo un nombre claro: Emanuel Navarrete, o mejor dicho, la versión actual de Navarrete. Un peleador que camina sobre el filo de su propia confianza, porque la pregunta ya no es si está seguro de sí mismo, sino si esa seguridad se ha transformado en una peligrosa ilusión de control. Su estilo caótico, impredecible, desordenado para algunos y genial para otros, ha sido su mayor arma. Pero también puede convertirse en la grieta por donde se cuela la tragedia. Cuando el caos deja de ser una elección y pasa a ser una necesidad, el boxeo se vuelve cruel. Navarrete lanza golpes desde ángulos imposibles, rompe el ritmo convencional, avanza cuando no debería y ataca cuando parece no haber espacio. Durante años eso ha confundido a sus rivales, pero ahora el problema es otro. El caos empieza a desbordarse. Los pies no siempre acompañan a las manos. La guardia se abre una fracción de segundo más de lo debido. La confianza empuja a intercambios innecesarios, y ahí es donde García duda, donde frena su discurso, porque sabe que ese estilo, llevado un paso más allá, deja la puerta abierta al golpe que nadie ve venir. Y si hay alguien que vive esperando ese golpe, ese instante exacto en el que el rival se traiciona a sí mismo, ese es Sugar Núñez, el depredador más paciente del boxeo mexicano actual. Núñez no necesita dominar el ring con volumen ni imponer presencia con ruido. Su reino es el silencio. Observa, mide, espera. Cada segundo que parece pasividad es en realidad una lectura profunda del comportamiento del otro. No persigue el error, lo provoca. Se queda quieto cuando el otro se acelera. Retrocede medio paso cuando el ataque parece definitivo. Y en ese baile mínimo va construyendo la trampa. La tensión crece precisamente ahí, en los segundos donde no pasa nada visible. El público se inquieta, el comentarista duda, pero Núñez sigue calculando. Porque sabe que Navarrete, cuando se siente cómodo en el caos, suele dar un paso de más, un golpe de más, una combinación que no necesitaba lanzar. Y ese exceso es la señal, el latido irregular, el instante en el que la defensa se olvida de sí misma. Es entonces cuando el cazador deja de esperar. Cada segundo previo a ese momento es una cuenta regresiva invisible, un pulso entre paciencia y ansiedad. Navarrete acelera porque cree que domina. Núñez aguanta porque sabe que el dominio real empieza cuando el otro pierde el equilibrio emocional. Y Robert García lo sabe también. Por eso se detuvo, porque explicar este escenario no es solo hablar de boxeo, es hablar de una posible catástrofe anunciada. Aquí, un solo error no cuesta un round. Puede costar una carrera entera. Un mal paso, una entrada sin ángulo, una salida lenta. No hay margen para corregir. No hay tiempo para reajustar. Cuando el golpe definitivo llega, no avisa. Y suele llegar cuando el boxeador está convencido de que todo va según lo planeado. Ese es el verdadero drama de esta pelea. No se trata de quién pega más fuerte, ni de quién tiene mejor técnica en abstracto. Se trata de quién comete primero el error imperdonable, porque a este nivel no hay red de seguridad, no hay camino de regreso. El caos puede darte gloria durante años, pero el día que se te va de las manos, te cobra todo junto. La idea de que un título define por completo a un atleta se está quedando obsoleta, y ningún ejemplo lo demuestra mejor que Canelo Álvarez. En su caso, el cinturón ya no es el centro del relato, sino un accesorio más dentro de una marca personal que lo supera todo. Su valor no se mide únicamente en victorias o derrotas, sino en una identidad construida a lo largo de años de disciplina, constancia y una narrativa que conecta con millones de personas. Canelo ya no sube al ring solo para ganar. Sube como un símbolo. Y cuando un deportista alcanza ese nivel, el resultado de una pelea deja de ser el único factor que determina su grandeza. La fortaleza de su marca reside en algo más profundo que el récord. Es la capacidad de atraer miradas, de generar conversación, de convertir cada decisión en un acontecimiento global. Incluso en noches donde no luce invencible, su nombre sigue llenando estadios y dominando titulares. Eso explica por qué su valor comercial no depende estrictamente del triunfo. Las marcas, las plataformas y los promotores no apuestan solo por el resultado, apuestan por la atención. Y Canelo es atención pura. Su figura representa estabilidad económica en un deporte históricamente impredecible. En ese contexto, una sola decisión puede cambiar la historia de los ingresos en el deporte. Elegir cuándo pelear,
contra quién, en qué escenario y bajo qué condiciones, ya no es solo una cuestión deportiva, sino vital. Aquí surge la comparación inevitable con Messi. Ambos alcanzaron un punto donde el dinero deja de ser el único motor. La pregunta ya no es cuánto pueden ganar, sino cómo quieren vivir. Messi eligió un camino que prioriza equilibrio y legado personal. Canelo, en cambio, se mueve en una lógica distinta, donde cada combate es una pieza más de un imperio financiero cuidadosamente diseñado. No es una elección mejor o peor, es una filosofía de vida. El boxeo, por su parte, ha evolucionado de forma radical. Lo que antes era un deporte brutal, casi marginal, hoy es una máquina de imprimir dinero. Pay-per-view, contratos multimillonarios, plataformas digitales y mercados globales han transformado los golpes en activos financieros. Cada pelea de alto nivel es un producto, cada rivalidad una historia vendible, cada campeón una marca internacional. En ese engranaje, Canelo no es solo un atleta, es una empresa completa. Genera empleos, mueve economías locales y capta audiencias que trascienden fronteras y culturas. Por eso resulta tan potente la imagen de un boxeador mexicano compartiendo espacio simbólico con figuras como Cristiano Ronaldo en la cima de la pirámide económica del deporte. No se trata solo de cifras, sino de impacto. Es la confirmación de que un atleta nacido en un contexto humilde puede convertirse en una referencia global, capaz de competir en influencia con íconos del fútbol, el deporte más popular del planeta. Para México, esto tiene un peso histórico enorme. Es la validación de que el boxeo nacional no solo produce campeones, sino leyendas con alcance mundial. La presencia de Canelo en ese nivel redefine la percepción del boxeo. Ya no es solo sacrificio y castigo físico, es estrategia, visión y control de la propia narrativa. Su éxito demuestra que la grandeza moderna no se limita al ring, sino que se construye en la forma de gestionar la carrera, de elegir batallas y de entender el valor del tiempo. Cada pelea es importante, sí, pero no todas definen su legado. Y entonces surge la pregunta final, la que mantiene al espectador atrapado incluso cuando suena la última campana. Si no son los títulos, si no es el récord perfecto, ¿qué es lo que realmente define la grandeza? ¿Es la capacidad de generar impacto, de cambiar un deporte, de inspirar a millones? ¿Es el dinero, la libertad de elegir? ¿La huella cultural que queda cuando se apagan las luces? En el caso de Canelo, la respuesta parece clara y al mismo tiempo inquietante. La verdadera grandeza no siempre se cuelga en forma de cinturón. A veces se construye cuando el nombre se vuelve más fuerte que cualquier título. Y así llegamos al cierre de una historia que no se mide en rounds, sino en consecuencias. Todo lo que hemos analizado, la advertencia silenciosa de Robert García, el filo peligroso del caos de Navarrete, la paciencia quirúrgica de Sugar Núñez, y la figura de Canelo como emblema que trasciende cinturones, apunta a una misma realidad. El boxeo mexicano atraviesa un momento decisivo. No es solo una cuestión de talento, es una lucha constante entre disciplina y exceso. Entre saber cuándo atacar y cuándo detenerse, entre construir legado o ponerlo todo en riesgo en una sola noche. Estas peleas no existen en el vacío. Cada una carga con expectativas, presión mediática y una historia que pesa tanto como los guantes. Un error mínimo puede cambiar la narrativa para siempre. Un acierto, en cambio, puede elevar a un boxeador al rango de verdad incuestionable. Por eso el drama es tan intenso. Porque aquí no se juega solo la victoria. Se juega la identidad de un deporte y el futuro de quienes lo representan. El ring se convierte en un juicio público donde no hay excusas, solo decisiones y consecuencias. Y mientras el público observa, el boxeo se redefine frente a nuestros ojos. Ya no basta con ser valiente ni con ser técnico. Hay que ser inteligente, paciente y consciente del momento histórico que se vive. La grandeza moderna no siempre cuelga del hombro en forma de cinturón. A veces se construye con elecciones silenciosas, con saber decir no, con entender que el tiempo también es un rival implacable. Ese es el verdadero combate que pocos ven, pero que lo cambia todo. Si quieres seguir explorando estas historias con profundidad, sin gritos vacíos ni análisis superficiales, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí no solo hablamos de peleas, desciframos lo que está en juego cuando el boxeo se cruza con el destino. Acompáñanos y forma parte de esta conversación donde cada campanada cuenta y cada historia deja huella.